voy a pedir al pastor René, si pasa el un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, que está dispuesto también, porque no es tan fácil, solamente eso Dios lo pone en el corazón. Le hablamos, sabemos que nosotros tenemos una cobertura, el pastor Juan Sticker, de aquí de la Alianza Vida Abundante, pero él por cuestiones personales y familiares de salud de su esposa no pudo asistir, y la verdad yo le hablé al pastor y vi ese corazón siempre dispuesto, y no importa cruzar fronteras, distancia, pero siempre con ese amor a Dios, ¿no? El servir, el compartir, que la gente también conozca de Cristo. Y pues Él está aquí con nosotros en este 5º aniversario para compartirnos la palabra, y yo le doy gracias a Dios por su vida y ese buen corazón y el poder venir, ¿no? Así que nuevamente un fuerte aplauso. Es un privilegio poder estar en esta celebración con cada uno de ustedes. Muchas felicidades, Pastor Martín. Gracias. Muchas felicidades, pastores, la familia pastoral. No hay cosa más linda poder ver a una familia completa sirviendo a Dios. Valoren a sus pastores, porque eso es algo en peligro de extinción últimamente. Usted ve, lo voy a decir de esta manera, usted ve a los viejos sirviendo a Dios, pero los hijos quién sabe por dónde andan. Y ver a nuestros hijos sirviendo a Dios es un privilegio. Mi hijo mayor ahorita anda por Brasil, mi esposa también con un grupo de jóvenes. Él es pastor de jóvenes en la iglesia, está haciendo un tremendo trabajo. Mi hija, ella también participa en muchas otras cosas en la iglesia, siempre recaudando fondos, haciendo alguna actividad para recaudar fondos para misiones. Mi otro hijo nos ayuda en otras áreas y trabaja en un ministerio donde se restauran adictos. Entonces, gracias a Dios, todos ellos están sirviendo a Dios también, y eso es un privilegio que Dios me da, porque no se ve muy seguido una familia pastoral completa sirviendo a Dios. Muchachos, échenle ganas, manténganse. La palabra de Dios tiene promesas para ustedes. Dice, es herencia de Jehová los hijos. Además dice que la descendencia de los justos será poderosa sobre la tierra. Así dice su palabra, que la descendencia de los justos será poderosa sobre la tierra. Yo tomo esa palabra para mí siempre, y digo, esa es para mí. Y mi descendencia llegará más lejos que yo. Mi descendencia irá más lejos que yo. Y ya lo están logrando. Bendito Dios por ello. Así que muchas felicidades por estos 5 años. Ya aguantaron 5 años, van a aguantar muchos más. Normalmente. Lo digo un poco con ironía, ¿verdad? Porque esos primeros años son los de prueba, y a ustedes les tocó la pandemia para completar ahí los detalles, ¿verdad? Para hacer más complicado todo, la pandemia, 2 años ahí críticos, difíciles, pero Dios es fiel. A Dios no lo sorprenden las pandemias, a Dios no lo sorprenden nada de esas cosas. El mismo Dios que nos ha sostenido durante todos los años anteriores, le sostuvo durante la pandemia y les va a sostener los años que vienen. Y a toda la iglesia, fuente de vida y restauración familiar, a toda la iglesia, es el mismo Dios que le ha sostenido durante estos años de prueba, estos años difíciles, es el mismo que le va a seguir sosteniendo. Confíe en Él, ríndale todo a Él, comprométase con Él, y verán cómo Dios hará cosas grandes en medio de cada uno de ustedes. Así que, hay una palabra allá en el libro de Samuel, ¿verdad?, que se registra y dice Ebenezer, y significa hasta aquí nos ayudó Jehová. En inglés allá usamos una palabra que dice milestone. Milestone es una marca que ponemos cuando logramos una meta, cuando vamos en el camino
allá donde yo crecí en el campo, en El Salvador, uno decía, ya llegué a este lugar, y como que había una marca en ese lugar. Si uno tenía, en ese tiempo no había la facilidad de comunicarse, ¿verdad? En el tiempo de los dinosaurios no había todo eso. Y entonces llegaba a ese lugar y yo podía dar una reseña. Así es esto, 5 años es una milestone, es una reseña que ya tienen un camino caminando. Así que no es tiempo para rendirse, para aflojar, sino para avanzar. Porque nosotros no somos, dice la palabra en hebreo, de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para la vida eterna. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Así que, iglesia, gócese en la presencia del Señor. Reciba saludos de mi familia, de la iglesia que pastoreo allá en Sherman. Tenemos ya 18 años pastoreando en la iglesia. La iglesia, acabamos de celebrar 22 años. 22 años. Dios nos permite estar presentes apoyando misiones en diferentes lugares, como México, El Salvador, Honduras, Ecuador, Brasil y Senegal. Estamos participando en diferentes lugares por la misericordia de Dios. Él nos metió en esto de los proyectos misioneros. Empezamos con Alejandro aquí en Michoacán, y vaya que Dios nos ha llevado a muchos lugares a abrir proyectos misioneros, como el proyecto de Brasil. Se ministra, se ayuda a niños de la calle que no tienen techo, no tienen familia. Algunos tienen familia, pero no los aprecian mucho. Entonces, ahorita hay 32 que se han recogido, a los cuales se les está enseñando la palabra y se les está supliendo comida y todo eso. Y así estamos apoyando en diferentes lugares. Hemos apoyado en Pakistán, hemos estado apoyando también en Ecuador y Colombia. Pero bueno, qué privilegio poder ser parte de esta bendición. Así que Dios ponía esta palabra en mi corazón cuando surge la invitación. Empezamos a orar, empezamos a decirle, porque a veces aniversarios uno dice, ay, ¿qué voy a compartir? ¿Qué vamos a dar en ese lugar? Y a veces como que se le cierra la mente. Pero luego el Señor me hace ver esta palabra de una manera tan linda, y quiero compartirla con usted esta mañana, este día, y creo que va a ser de bendición a su vida. Amén. Porque ustedes son una iglesia que empezó bien. ¿Alguien me responde? Amén. Empezó bien, amén. Amén. Me dicen que de un evento evangelístico que hay, todo esto. Son una iglesia que tienen que extender una visión grande, porque van a crecer, porque van a llegar muy lejos, porque este ministerio va a ser dado a conocer en diferentes lugares. Y entonces, por eso es necesario que yo comparta esta palabra con ustedes esta mañana. Hay 3 iglesias en el Nuevo Testamento, así, iglesias locales, que impactaron en el mundo después de la resurrección de Jesús, y que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, esa fue una de las iglesias más impactantes, la más impactante que ha existido. Pero la segunda es la iglesia en Antioquía, y de esa quiero hablarles esta mañana. La tercera es la iglesia en Éfeso. Estudiábamos un poquito la historia de la iglesia de Éfeso y es impactante también. Pero leamos en Hechos capítulo 11 y veremos el nacimiento de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, no quiero exagerar, pero de alguna forma nosotros somos resultado de los viajes misioneros y los proyectos misioneros que emprendió la iglesia de Antioquía. Porque fue Pablo y Bernabé enviados de ese lugar.
Fueron ellos los que se atrevieron a hacer lo que nadie más quería hacer. Y para predicar el Evangelio se necesita que sea atrevido. Verso 19. Hechos 11, verso 19. Verso 19 en adelante. Hasta el 26 estaremos leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted gusta ponerse de pie por un momento, leemos la palabra. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de estar aquí ministrando esta palabra. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Que pueda yo ser un conducto por donde fluye el Espíritu y la palabra, para ministrar a cada uno esta mañana, este día. Espíritu Santo, ministra a cada uno en su lugar, en su necesidad, en el momento, en su necesidad que está pasando. Ministrale en este momento. Habla nuestras vidas, enséñanos los tesoros escondidos en tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Aquí hay una historia interesante. Hay una historia donde yo comprendí algunas cosas. Aquí digo, wow, a veces uno, decía un pastor amigo mío, a veces leemos la palabra y como que pasamos de noche. No vemos los detalles, no vemos la revelación que hay. El día que empezó el Señor a mostrarme el contenido que hay ahí, digo, wow, esto está interesante, esto está bueno para un aniversario. Esto está bueno para el aniversario de Puente de Vida y Restauración Familiar. Amén. Para poder de alguna manera inyectarle una palabra de ánimo, para poder de alguna forma decirle que usted puede ser una iglesia como la iglesia de Antioquía. ¿Cómo empezó la iglesia de Antioquía? A causa de una persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Dice la palabra de Dios que los que fueron esparcidos, pero no predicaban a nadie más, pasaron por Fenicia, por Chipre y llegaron hasta Antioquía. Solamente predicaban a los judíos, pero no predicaban a los gentiles, no predicaban a los demás. Y ahí vemos, quizá en cierta forma podemos estudiar el trasfondo y nos damos cuenta, ¿verdad?, que a ellos se les encargaba que primero evangelizaran a los judíos. Pablo practicó mucho eso en los viajes misioneros. Llegaba a las ciudades y primero iba a la sinagoga para hablar primero a su gente. Cuando ellos lo rechazaban, dice: la salvación que ustedes desprecian, hoy yo se la llevo a los gentiles, decía él. Y empezaba a alcanzar a los gentiles, y siempre alcanzaban muchos gentiles. Aquí hubieron personas que rompieron ese molde, rompieron esa costumbre,
Y el verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Quizá ya habían predicado a muchos judíos, quizá ya habían tratado con muchos de ellos y no tenían respuesta. Entonces, a alguno de ellos se le ocurre y dice, ¿por qué no predicamos a todos los demás también? Si el evangelio es para todos, el evangelio es para toda criatura, amén. El evangelio es buenas nuevas para todo aquel que cree, amén. Para todo aquel que se atreve a creer, el evangelio sigue siendo buenas nuevas. Si tú te atreves a creer esta mañana, el evangelio es esas buenas nuevas de salvación para ti. Comienzan estas personas y rompen esos moldes para que comience y se levante una iglesia valerosa. Es necesario romper moldes religiosos, romper moldes religiosos de los cuales a veces nos encajonan y nos meten y nos dicen, es que tienes que comportarte así, y tienes que hacer las cosas así, y tienes que adorar así. Cuidado, levanta las manos, cuidado, brincas, cuidado, te emocionas mucho, porque hay que ser reverente en la iglesia. Esas mismas personas que hablan de tanta reverencia y todo lo demás, usted los ve en un evento deportivo y los desconoce. Se emocionan más por un balón de soccer, de fútbol, que por el Dios vivo que nos ha dado la vida. Eso es lamentable, amén. Se emocionan más por el ídolo de un deporte que por el Dios todopoderoso que nos ha salvado, que nos ha transformado. Pues tienes que levantarte y darle la gloria a Dios. Tienes que decirle que tú eres la razón. Tú eres la razón de mi adoración, de mi alabanza. Tú eres el por quien yo voy a romper esos moldes, voy a romper esas costumbres de que me enseñaron que en la iglesia, de repente en la iglesia tradicional nos enseñaron a portarnos bien ese ratito que estábamos en el templo. Y cuidado, usted hacía algo indebido porque la madre le da un pellizcón, ay, yo no sé qué, ay, ahora por qué. Y uno tenía que portarse bien esa media hora, una hora que pasaba ahí. Y así nos enseñaron y así nos instruyeron. Y entonces venimos al evangelio y muchas veces nos quieren tener de esa misma manera. Y entonces dice la palabra de Dios que estos hombres rompieron los moldes y empezaron a anunciar el evangelio. Y usted quiere iglesia, fuente de vida y restauración familiar. ¿Quieren ver resultados? ¿Quieren ver una explosión? Hagan exactamente lo que hicieron estas personas. Observen, no presentaron un nuevo proyecto, no presentaron una nueva visión, no presentaron una nueva revelación, como ahora está muy común en nuestros tiempos, sino que dicen que entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Jesús. Es el evangelio de Jesús, es la palabra de Dios la que sigue tocando corazones, la que sigue transformando vidas. Es el evangelio de nuestro Señor Jesús el que va a restaurar matrimonios, va a restaurar familias, va a restaurar vidas. Es el evangelio de Jesús el que tienes que seguir predicando, la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. Iglesia del Señor, iglesia fuente de vida y restauración. Dios te está llamando para ser una iglesia como la de Antioquía, una iglesia con una visión amplia, una iglesia con una visión global, una iglesia visionaria, una iglesia que vaya a emprender camino y vaya abriendo brecha en medio de donde no hay camino. Dios les está llamando para hacer cosas que nunca han hecho, para ver resultados también que nadie ha visto. Porque eso es lo que pasa, que cuando emprendes cosas nuevas, cuando te atreves a hacer lo que nadie más hace, vas a ver los resultados que nadie más ve.
Y luego dicen, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hacen ustedes? Cuando nosotros adquirimos el templo que ahora tenemos, una propiedad bastante grande, algunos dijeron, pobrecitos, van a perder la propiedad, no la van a poder pagar y van a perder el dinero que dieron. Pobrecitos. Ahora dicen, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Porque la pagamos en 10 años y se ha ido mejorando el lugar y se ha ido haciendo mucho mejor aquel lugar y tenemos un grupo grande de personas que se congregan ahí y estamos apoyando proyectos misioneros y estamos haciendo cosas para el Señor en diferentes lugares y Dios nos está permitiendo hacer todo esto para la gloria de Él. Y entonces dice, ahora ¿cómo le hacen? Ahora hacen otro comentario y dicen, esa es la iglesia de los ricos. Y yo digo, amén, digo, amén. Si todavía no soy rico, bueno, en Cristo soy rico, amén, porque Él se hizo pobre para enriquecerme a mí. Él se hizo pobre para enriquecerme a ti, amén. Esto es lo que no entiende mucha gente. ¿Por qué Job, después de que le quita todas las propiedades, todo lo que tenía, él todavía dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá? O sea, no me dejó dar el rico. La gente no entendía, porque este acaba de perder todo y luego le gana una sarna, una enfermedad terrible y está ahí, y luego la mujer se le vuelve un aguijón también. Y le dice, ¿qué maldice tu madre? Y él todavía sigue fiel a su voluntad. ¿Por qué? Porque seguía él así, porque él sabía y si tenía a Dios lo tenía todo. Y tú si tienes a Dios lo tienes todo. Porque Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es el que te ha sostenido y te va a sostener, aleluya. Amén. Él experimentó el resultado de su fe y su perseverancia. Dios le restaura, Dios le duplica todos los bienes, todo lo que tenía. Y yo no sé si le dio otra cosa o con la misma tuvo los hijos y con el plástico en aquellos tiempos, ¿verdad? Era muy permitido que agarraran otra, no sé. No me meto mejor en el pueblo. Wow. Entonces, observe lo que sucede. Dice la palabra que estos varones comenzaron a anunciar el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Iglesia, fuente de vida y restauración familiar. ¿Quieres que la mano de Dios esté contigo, pastor? Pastores, ¿quieren que la mano de Dios esté con ustedes? Hagan lo que hicieron estos varones. Hagan lo que hicieron estos varones. Rompieron los moldes y entendieron que lo que hemos recibido por gracia hay que darlo por gracia. Amén. No podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Tenemos que darle eso que Dios nos ha dado, esos tesoros tan valiosos que Dios ha depositado en vasos de barro, para que toda la gloria sea para Él. Debemos de llevar esos tesoros del Evangelio a los más necesitados, a los más hambrientos, a aquellos que de repente nadie les pone atención. Dios les está llamando a ustedes para llevar ese mensaje de esperanza. Dice esta palabra de Dios, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando esto pasa, pastores Guillermo y Margarita, veo que están ahora involucrados en muchos proyectos más. Creo que el tiempo de la cosecha ya de una manera más en grande se ha llegado. Creo que esto es el comienzo de una extensión mucho más amplia, mucho más grande. Es por eso que es necesario también levantar a otros siervos, levantar siervos y siervas para servir a Dios, porque nosotros no somos eternos y luego no podemos estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Entonces, el poder preparar líderes, el poder preparar a nuestros hijos y a las nueras también. No es proféticamente, pero bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? El poder preparar a nuestra descendencia
para que puedan tomar esa antorcha y llevarla allá donde nosotros de repente no podemos ir, o no tenemos la posibilidad de ir al mismo tiempo que tenemos que atender otras cosas. Estos hombres rompieron los moldes, estos hombres anunciaban el Evangelio de Jesús, estos hombres, la mano de Dios estaba con ellos. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que significa que la mano de Dios esté contigo? Ay, 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 hermano. Los demonios huyen, los demonios tiemblan cuando la mano de Dios está contigo. Mira, estudia un poquito la historia de José, allá del capítulo 37, me parece, de Génesis, hasta el final, hasta el capítulo 50 de Génesis, al final del capítulo del libro de Génesis. Estudia un poquito lo que pasó en la vida de José. Dice la palabra: y todo lo que José hacía, Jehová lo bendecía. Jehová lo bendecía. Todo lo que él tocaba se volvía oro. Así lo digo yo de una manera más simbólica. Todo lo que tocaba, Jehová lo bendecía. Y llega como esclavo a casa de Potifar. Y dice: pues ¿qué tiene este muchacho? Que hasta la mujer de Potifar se andaba fijando en él. Ese es su problema, ¿verdad? Pero bueno, hasta las malas pulgas se riman, ¿verdad? Ese hombre Dios lo prosperaba. Eso significa, la mano de Dios estaba con él. Dios bendecía, Dios prosperaba. Lo meten a la cárcel, entra como el último prisionero y al rato está como jefe de todos los presos, pastoreando ahí en la cárcel y ministrando gente. ¿Qué tal? ¿De dónde es pastor usted? De la cárcel. ¿Y a quiénes predica? A los más necesitados. A los más necesitados. Mira, ahí hay gente que yo me he quedado impactado. El ministerio que hace mi sobrino en las cárceles de El Salvador, ministrando a personas, pues puros mareros, puros MS y 18. Usted va a esos lugares, yo he ido con él y usted ve a muchos de ellos que tienen todo un mapa en la cara acá, el número 18, la MS, marcado por todos lados, pobrecitos, una situación lamentable, ¿verdad? Satanás hace todas esas cosas, te marca. Satanás te hace que te hagas con tonterías para darte identidad, pero tú en Cristo tienes identidad y no necesitas tatuaje para tener identidad, no necesitas tonterías para tener identidad. Tú eres hijo del Dios Altísimo y tienes identidad en Él. Aclaro, jovencitos, para que no tengan necesidad de ponerse aretes y tonterías ahí en el ombligo, las mujeres y no de dónde más. Eso no da identidad, eso nomás te esclaviza más. ¿Y cómo sabe que es esclavo del enemigo? No, pues mírenlo como reencadenado con un montón de cosas. En El Salvador ahorita está tan terrible la situación que si te encuentran un tatuaje te meten al bote. Estaba viendo que han detenido, también me decían 23,000, pero ayer vi un poquito más de noticias y dicen que van arriba de 30 y tantos mil detenidos porque han aplicado mano dura y no han construido nuevas cárceles ni han abierto nuevas cárceles. Entonces se imagina la situación de esas prisiones. Pero ahí se está predicando el Evangelio, ahí se está dando la palabra de Dios. Amén. Porque creímos a Dios nosotros que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Es Dios el que llama, el que salva, pero nosotros nuestra responsabilidad es dárselos a todos. Nosotros quisiéramos que todos crean, que todos vengan, que todos se acerquen a Él, pero a veces no sucede. Pero nuestra responsabilidad es hacer lo que hicieron estos hombres. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántos creen que la mano de Dios ha estado con Fuente de Vida y Restauración Familiar? ¿Cuántos creen que Dios ha estado con los pastores durante estos 5 años? Dios es el que les ha sostenido. El único que nos puede sostener es Él. Bendito Dios. Dale un aplauso a Cristo.
Continuamos con la palabra. Observa lo que sucede después. Dice la palabra de Dios en el verso 22. Llegó la noticia, dice, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia que estaba en Jerusalén era una iglesia movida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que hacía señales y prodigios que les daba miedo hasta los políticos. Los políticos le tenían pánico a la iglesia. Dice que algunos tenían hasta miedo pasar frente a donde ellos se reunían, porque no vaya a ser que también te vayan a caer bajo ese poder, de ese espíritu que mencionan ellos. Bendito Dios cuando tienen temor, no porque somos tramposos, no porque somos vergüenza, sino porque el poder de Dios se mueve en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se mueva en este lugar? Acérquese al Señor, busque al Señor, comprométase con el Señor completamente. Dice la palabra que, miren, no pudieron enviar a la persona más correcta. Es exactamente la persona que necesitaban para aquello que estaba empezando allá en Antioquía. Quizá ya tenían un local como ustedes aquí. Quizá ya estaban ellos organizando los cultos y estableciendo los principios para establecer la iglesia. Pero envían a este hombre exactamente la persona correcta. Llegó la noticia y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Observe lo que hace un varón bueno, de buen corazón, alguien que tiene el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Cuando a mí me dicen están sucediendo estas cosas en la iglesia, en tal lugar, que de repente nosotros tenemos alguna relación con ellos. Cuando me dicen que lo que está sucediendo en Ebenecer, Santa Clara, los proyectos nuevos y todo. Cuando me dicen lo que está sucediendo allá en Chapultepec, donde está Jacob, allá en Quiroga, donde está Alejandro y en los demás lugares, en las prisiones del Salvador, ¿sabes qué? Eso llena mi corazón. Porque de alguna forma nosotros somos parte de Dios. En su misericordia nos hizo parte de todos sus proyectos. Y aquí tal vez nadie nos va a dar las gracias, aquí nadie tal vez nos va a decir gracias por la siembra, gracias por tener esa visión amplia. Pero allá en el cielo vamos a ver almas que se van a acercar para decirnos gracias por haber enviado a este misionero, gracias por haber apoyado a este misionero, gracias por haber hecho cosas fuera del cajón, fuera de los moldes. Gracias. Envían a este varón, dice cuando llegó vio la gracia de Dios. Y yo quiero mencionar lo siguiente. Yo he estado con ustedes, creo que era la tercera vez, ¿se me hace? Sí. Las llevo bien contadas entonces. Estuve antes de la pandemia, estuve en febrero para lo de parejas y ahora para un aniversario, una celebración más especial. Gracias. Yo puedo ver esa gracia de Dios aquí. Yo puedo ver esa gracia de Dios en la familia pastoral. Yo puedo ver esa gracia de Dios en esta congregación. Yo puedo ver que la bendición de Dios está. Y si le han dicho algo diferente, deseche esas palabras. Porque no sobra quien nos quiera maldecir o decir que no van a llegar a ningún lado, pronto se les acaba la comisión, pronto se les acaba la gasolina. No se va a acabar porque nuestra gasolina es el Espíritu Santo. Nuestro poder, nuestra fortaleza es el glorioso Espíritu Santo que está en nosotros y se mueve en medio de nosotros. Amén.
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Les dio el consejo necesario para todo nuevo creyente. Este es un consejo que si todo nuevo creyente lo tomara, no dijera yo era cristiano después, yo un día me congregaba, un día yo era creyente, un día yo estuve en la iglesia. Si tomara este consejo que le dio Bernabé a la iglesia de Antioquía, a todos esos nuevos creyentes, les dice que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, fieles al Señor. Se dice fácil y se escucha fácil, pero tengo 35 años en este caminar y déjenme decirle, no ha sido fácil. Han habido momentos que hemos querido dejar todo. Y como pastores ahora, con estos años que llevamos, los primeros 5 o 6 años, quizás un poquito más, ahí sí quería tirar la toalla. Fueron tan difíciles esos años que si no hubiese tenido un pastor, mentor, ahí en Dallas, que me apoyó en esos momentos, no hubiese aguantado, hubiera soltado todo. Pero bendito Dios que nos sostuvo, que puso a alguien a nuestro lado en esos momentos, y que Dios ponga a alguien a su lado, pastores, para que los escuche en esos momentos difíciles, para que los fortalezca, para que ore por ustedes, para que los anime, para que les diga, estamos orando por ustedes. Todo eso es necesario, todo eso es necesario, el soportarnos unos a otros. Tratamos de orar por cada uno de los pastores que de alguna manera están trabajando con nosotros, estamos trabajando con ellos. No quiero extender la palabra a cobertura, porque luego después salen otros nombres que no me gusta casi mencionar. Apóstoles y apostolitis y todas las enfermedades que han salido últimamente. Entonces, Dios nos permite trabajar con un grupo de pastores, Dios nos permite trabajar con ellos, Dios nos permite hacer esa labor, y algunos de ellos nos ven como autoridad sobre ellos, otros no, otros somos amigos y tenemos una buena relación, ¿verdad que sí, pastores? Y no hay contienda entre nosotros ni envidia, sino que trabajamos para el reino de Dios. Bernabé era un hombre así. Bernabé era un hombre de buen corazón, que tenía mentalidad del reino. Mira lo que sucede cuando alguien así llega a una iglesia. Dice el verso 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando él llegó, entendamos que era un maestro de la palabra, entendamos que era, el nombre de él significa hijo de consolación. Antes se llamaba José, le cambiaron el nombre a Bernabé, después que hizo tremendas cosas por ahí en el libro de Hechos. Entonces, cuando le cambian el nombre de él significa hijo de consolación. Y donde quiera que llevaba palabra de consolación. Y ahorita le voy a resumir un poquito más la vida de él. Donde quiera que él era enviado, era para consolar, era para levantar, era para animar. ¿Cómo se necesita permanecer en nuestro tiempo? Y dice que como era de buen corazón, lleno del Espíritu Santo, y traía esa consolación, gran multitud se agregó, se añadió a la iglesia. Quizá, porque ¿qué pasaría si en Fuente de Vida y Restauración Familiar se añadieran 100 personas más? Así de un día para otro. Las iglesias en ese entonces así sucedía. Se imagina la iglesia en Jerusalén. Se convierte en 3,000 en el primer sermón, se convierte en 5,000 en el segundo. Tenían 8,000. ¿Quién tiene un lugar para meter 8,000 personas? Y con un crecimiento explosivo.
Si a ustedes les llegan 100 personas más, ustedes tienen que hacer 2 cultos. Si les llegan otras 100 más o 150 más, tienen que hacer 3 cultos. ¿Y saben lo que eso significa? Desgaste, cansancio. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo para los pastores, para los músicos, para los servidores, para todos. Tienen que correr a uno rápido y decirles a los otros que entren. Cuando llega Bernabé, yo veo se vieron en esa situación. Se duplicó la congregación y comenzó aquello a crecer. Bernabé, un hombre misionario, después fue Bernabé, dice, a Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿A quién fue a traer? ¿A quién fue a buscar? Nadie más buscaba a Saulo porque todavía decía, ese quién sabe, a lo mejor nomás está haciendo. Nadie más quería nada con Saulo porque lo vieron arrastrando a alguien por ahí no hacía mucho tiempo. Nadie más quería nada con él porque lo vieron metiendo gente a la cárcel y diciendo, mátenlo, levantaba la mano y dice, mátenlo, también a él. Y Bernabé, como era un hijo de consolación, era lleno del Espíritu Santo, era valiente, se fue hasta Tarso y buscó a un tal Saulo de Tarso, todavía se llamaba así. En el capítulo 13 se le cambia el nombre. Busca aquel hombre que tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, pero que nadie todavía tenía confianza, pero que era un cerebro, era estratégico para la obra, era esencial para los proyectos misioneros, era esa persona exactamente para el momento. ¿Por qué Dios tuvo que buscar a Saulo, reclutar a Saulo para ir a los gentiles? Porque la primera vez que trató de mandar a Pedro allá con Cornelio, Pedro rechinaba y decía, y llega todavía ahí con patada al pecho diciéndoles, miren, a mí no me es permitido juntarme con mexicanos. Usted sabe lo apestoso que es eso. Así, disculpe las expresiones. Así llegó diciéndoles, a mí no me es permitido juntarme con gentiles, pero Dios me dijo, así llegó Pedro, dijo Dios, no, con este no avanzo. Me tengo que buscar a alguien un poco más, con una mente más amplia. Reclutó a Saulo de Tarso. Y aquí es un tiempo de preparación para Saulo. Antioquía viene a ser esa escuela para Saulo. Y es aquel lugar donde se está siendo preparado y él también está empezando a darse a conocer como maestro de la palabra. Antioquía tuvo principios tremendos, tuvo principios agigantados, tuvo principios, hermano, una explosión del poder de Dios sucedió en aquel lugar. Iglesia, fuente de vida y restauración familiar. Así como Dios lo hizo en Antioquía, lo quiere hacer contigo. Y creo que ya lo ha hecho, pero lo quiere hacer en una magnitud mucho más grande, mucho más amplia. Por lo tanto, es necesario prepararse para esto, extender una visión más amplia, porque todavía hay muchas almas por salvar. Iglesia, fuente de vida. Todavía hay muchas iglesias por plantar. Todavía hay muchos ministros para enviar, misioneros. Hay muchos Bernabés y Pablos que necesitan ser enviados y que haya una iglesia que los aporte, que les aporte y los apoye. Observa lo que sucede. Se lleva a Saulo a Antioquía y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta el nombre se les cambió en ese lugar. Hasta el nombre se les cambió. Ya no eran los del camino,
Ya no eran la secta esta del que dice que resucitó, sino ahora dice son cristianos, significa Cristo pequeño. ¿Sí? Alguien como Cristo, pero pequeño. Eso significa. Eso es increíble lo que está sucediendo en esta iglesia. Están sucediendo novedades, están sucediendo cosas grandes, multitudes se están agregando, multitudes están siendo alcanzadas para Cristo. Lejos de ellos ponerse en la posición y decir, wow, construyamos un templo más grande, que a veces es necesario. Construyamos nuestro propio monumento, ¿sí? Construyamos nuestro propio lugar de ministerios. Antioquía. ¿Qué hicieron ellos? En el capítulo 13, en los primeros versículos, usted se da cuenta. Dice la palabra de Dios que perseveraban en oración y ayuno. Y el Espíritu de Dios se movía. El mover del Espíritu era fuerte en ese lugar. Es más, quieren que lo veamos, para no contarle cuentos. Es impactante lo que sucede en aquel lugar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio y Sirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Esto es importante. De seguro Bernabé y Pablo y Saulo todavía viven. Eran esos líderes en la iglesia de Antioquía. ¿Cómo comenzó la iglesia de Antioquía? Comenzó con unas personas de Chipre y de Siria que no guardaron el mensaje para ellos mismos, sino que lo empezaron a compartir. Lo empezaron a compartir y la mano de Dios estaba con ellos. Y quizás aquí nunca vamos a saber el nombre de estas personas. Pero ¿sabes qué? Si conocemos el nombre de la iglesia que comenzó a causa de ellos, el ministerio, el impacto que hubo de la iglesia de Antioquía en los campos misioneros. Yo creo que no ha habido otra iglesia como la de Antioquía en los campos misioneros. No ha habido otra que haya impactado tanto, pero también entendemos que el general de generales como misionero, de ahí salió. Pablo y Bernabé salen en su primer viaje misionero. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, los acompaña. Pero por ahí se encuentran con un brujito, un mago por ahí que hacía sus tonterías. Y parece que Marcos dijo: esto está un poquito más difícil de lo que yo pensaba. Marcos era hijo de una familia de buena posición, extrañaba a su mamá, lo cocinadito en casa, extrañaba mama's boy, dicen allá, ¿verdad? El muchachito de la mamá, extrañaba todas esas cositas importantes que a veces uno extraña en la casa. Cuando vio lo terrible que iba a ser ese viaje, se regresó a Jerusalén, dice la palabra. En el segundo viaje, dice Bernabé, Pablo y Bernabé dicen: es tiempo que vayamos otra vez. Vamos a visitar las iglesias que están haciendo, vamos a supervisar, vamos a ver que todo está bien. Bernabé dice: podemos llevar a mi sobrinito otra vez. Pablo no jugaba con esas cosas. Pablo dice: a él no lo llevamos a ningún lado. Él no va con nosotros. Y no
no revela todos los detalles, nomás dice, hubo tal desacuerdo entre ellos, que Pablo tomó a Silas, igual que por allá, que nunca había estudiado los detalles y le dieron la oportunidad de predicar, y luego dice, y Pablo y Silas su mujer, y ya andaban predicando, ya le dio esposa. Pablo y Silas, su mujer, dijo, andaban por allá los viajes misioneros, nada que ver. Pablo tomó a Silas, era otro hombre, y se fue, y Bernabé tomó a Juan Marcos y se lo llevó en otra dirección, a hacer los viajes misioneros. Usted no puede valorar el trabajo que hizo Bernabé en Marcos hasta que no ve segunda de Timoteo, donde Pablo, aquel hombre que no quería nada con Juan Marcos, dice, envíame a Juan, porque me es útil para el ministerio. Envíame, lo dice, ahora sí lo puedo ocupar, ya lo había preparado, ¿verdad? Es interesante todos esos detalles que están en la palabra. ¿Quién hizo el trabajo para prepararlo? Bernabé. Entonces, esto es extra, pero se me salió. Pero es importante que usted vea lo que está sucediendo en la iglesia de Antioquía. El mover del Espíritu Santo, ministrando estos al Señor y animando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo. Esta es la última vez que aparece el nombre de Bernabé antes que el de Saulo. Inmediatamente después el nombre de Saulo es cambiado a Pablo, y de ahí para allá es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Usted sabe lo que eso significa. Entonces, dice, apartádmelo para el ministerio, para el llamado. Entonces ellos no empezaron a decir, Señor, confírmanos. Señor, dame otra señal. Señor, que León pidió 3, yo pido 4. Sino que inmediatamente oraron por ellos, los ayudaron, les impusieron las manos y los encomendaron al Señor. A los pastores a veces se nos hace difícil soltar a esas personas que están trabajando con nosotros. A mí ya me tocó varias veces. Preparamos a mi sobrino por mucho tiempo, trabajamos mano a mano, me ayudaba mucho. De repente Dios lo llama a las prisiones del Salvador. Me comienza, le digo, cuéntame cómo te llamó el Señor. Cuando Él me cuenta cómo Dios lo llamó, no había ninguna duda. Yo le digo, tú vas a ser un misionero más, nosotros te vamos a enviar como misionero. Vamos a hacer ese apoyo que tú necesitas. Pastor Juan, hermano del pastor Alejandro, lo preparamos, estuvimos trabajando con él y todo, y estábamos trabajando en ese pueblito que está a 25 minutos, y Dios me lo quita también. Hay que abrir la obra en aquel lugar. ¿Quién más? Pues el que estaba preparado para ese momento, el que me ayudaba a hacer todo. Ahí va el pastor Juan para Atlanta, Texas. Ahora tengo a mi hijo que me ayuda mucho y lo hemos preparado con la misericordia de Dios. Quién sabe con qué va a salir el Señor ahora. Pero bueno, yo queriéndole ya pasar a la iglesia y decirle, quédate por frente, ahora que ya se case, y quién sabe qué va a pasar. Pero bueno, nuestros hijos son del Señor. Los líderes son del Señor, las personas que preparamos son del Señor. Por lo tanto, iglesia, fuente de vida y restauración, Dios les está llamando para hacer una iglesia como la de Antioquía, una iglesia misionaria, una iglesia misionera, una iglesia emprendedora, una iglesia que se atreva a creerle a Dios y a emprender proyectos grandes. Atrévete tú a creerle a Dios. Atrévete a tomar esa palabra para ti.
y comienza a compartir esa palabra con los demás. Porque fue ahí donde sucedió la explosión. Cuando ellos empezaron a hablarle a aquellos que no eran judíos, a los griegos, y muchos creyeron. La mano de Dios estaba con ellos, rompieron los moldes y Dios empezó a hacer cosas grandes. Cualquier molde que todavía pueda haber por ahí, hay que romperlo en el nombre de Jesús. Dios nos ha llamado a ser libres. Amén. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Por lo tanto, no dejen que nadie lo vaya a esclavizar. No significa que va a haber un desorden, un montón de tonterías. No, dentro del margen de la palabra, esa libertad para hacer, para moverse, para predicar, para anunciar, para emprender proyectos. Dios apenas comienza, pastores. Y ustedes, Dios los ha apartado para este momento en este lugar, para establecer algo nuevo en este lugar. La gente se cansa de tradiciones, la gente se cansa de repeticiones, de cosas por ahí. La gente quiere ver el mover genuino del Espíritu Santo, la predicación de la palabra. Y Dios nos ha escogido a ustedes para este momento. Se le dijo en un momento a Esther, en inglés la palabra tiene mucho sentido y dice, for such a time as this, para un tiempo exactamente como este, Dios les ha puesto en este lugar. Así que pregúntenle al Señor, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Dónde está el terreno donde vamos a edificar? Y no se vayan a limitar a un lugarcito pequeño, porque lo que Dios tiene para ustedes es grande y es necesario. Un lugar espacioso, porque van a llegar empresarios, van a llegar profesionistas, va a llegar gente con buenos carros a ese lugar, y se necesita espacio de personalidad. Así que prepárense para hacer esa iglesia de Antioquía aquí en este lugar de Michoacán, aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Esa iglesia misionera, esa iglesia que rompe los moldes, esa iglesia que anuncia el Evangelio de Jesús, esa iglesia que la mano de Dios estaba con ellos, esa iglesia que va a extenderse y va a enviar a los Bernabés y a los Saulos al campo misionero. Agárrense ustedes también, jovencitos, porque siempre que Dios empieza a levantar a los viejos, los hijos también les toca. Los toca los padres por ahí, a todos canosos, a hacer cosas. A mí me tocó el pastorado a los 40 años. Yo dije, no, Señor, a Moisés lo mandó al desierto a los 40 y a los 80 lo mandó a hacer, pero en aquel tiempo vivía más. Yo digo, sí, pero a los 80 olvido y ya mejor cuelgo los tenis. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle, Dios, esa palabra es para nosotros. Nosotros queremos ser esa iglesia como la iglesia de Antioquía. Nosotros queremos ser, Señor, esa iglesia visionaria, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, gracias por este privilegio, por este tiempo, por esta celebración. Porque tú, Señor Jesús, ponías esa palabra en mi corazón para compartir con este pueblo. Y yo te ruego, Señor Jesús, que lo que has comenzado a hacer, lo
sigas perfeccionando, lo sigas perfeccionando, lo sigas perfeccionando y lo sigas engrandeciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el Señor siga perfeccionando la obra que ha comenzado en ustedes. Que el Señor siga perfeccionando esa obra que ha comenzado en ustedes y pueda levantarles para ser padre de multitudes, de hijos espirituales, padres de multitudes. Van a ser consejeros, van a aconsejar pastores, van a aconsejar ministros, van a ser, son personas sabias y Dios les dará más sabiduría para tratar con esos casos difíciles, con ese desánimo, con todo lo que llega a nosotros como pastores, para poder inyectar una palabra de esperanza, para poder resolver los problemas con sabiduría. Dios les ha llamado para un tiempo como este, para abrir puertas a aquellos que están enjaulados, a aquellos que están en prisiones, para abrir cerrojos, para romper cadenas en el nombre de Jesús, para liberar cautivos, para salvar a los perdidos, para sanar a los enfermos del alma y enfermos físicamente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, gracias. Si tú quieres que ore por ti, ven a este lugar, no tengas miedo, el virus ya se murió, el virus ya es historia, ya la sangre de Cristo nos ha cubierto y nos ha guardado, y no le tengamos tanto miedo a un virus, mejor tengámosle temor a Dios. Acércate a este lugar, quiero orar por ti, quiero declarar una palabra de bendición sobre tu vida, quiero dejarte una palabra de bendición a tu vida esta mañana, este día. Que Padre Santo, tú hagas algo grande en este lugar. Todo ese pueblo que ha recibido esta palabra,